hemos visto en esta lucha por la democracia de Venezuela. Y ya tenemos comunicación, lo cual me da enorme gusto, antes que nada, por saber que está bien, por tener el placer y el gusto de saludarlo nuevamente a nuestro amigo y colega Jorge Luis Benesra, mi tocayo por doble partida. Jorge, es un gusto saludarte nuevamente y tener tu voz valiosa y tu participación para el auditorio de Disyuntiva. Antes que nada, ¿cómo estás, hermano querido? ¿Y cómo amaneció Venezuela después de este día, sin duda, histórico para tu país, que queremos tanto por acá, mi querido Jorge? Bueno, saludos a ti, a la audiencia, a Iván, bueno, a todo el equipo. Por este contacto, sobre todo en momentos tan históricos como tú lo has mencionado, para Venezuela, en donde todavía no existe claridad de lo que pueda pasar en los próximos días, hay muchas conjeturas. Sin embargo, las imágenes, como dice el dicho, el proverbio, una imagen dice más que 1000 palabras. Hablan por sí solas, claro. Han visto ustedes en las redes sociales y a través de los portales de internet de noticias, son imágenes impactantes de la población venezolana saliendo ayer en masa, no solamente en Caracas, sino en las grandes capitales de Venezuela, el Zulia, Carabobo, Lara, para manifestar el apoyo a la Asamblea Nacional y por supuesto a quien dirige la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, quien es ahora el nuevo presidente de la Asamblea Nacional y que se autoproclamó en un cabildo abierto, o sea, delante de miles de personas, como presidente encargado para hacer así valer la Constitución. Recordemos que todo esto de que Maduro y su gobierno son inconstitucionales es porque las elecciones celebradas en mayo pasado fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un organismo que la comunidad internacional, o gran parte de la comunidad internacional, no avaló y que proclamó como inconstitucional. Por lo tanto, se decía que el 10 de enero, cuando Maduro cumplía ya el fin de su mandato de 6 años, iba a quedar libre y vacante el cargo. Por lo tanto, no podía asumir la vicepresidencia, porque recordemos también que el vicepresidente en Venezuela lo elige el Ejecutivo Nacional, es decir, lo imponen a dedo el partido y por lo tanto también al ser el vicepresidente inconstitucional, quien asume las riendas de el país es la Asamblea Nacional, como ha sido y como el día de ayer, como se hizo el día 10 de enero, como se anunció, y ayer, la autoproclamación pública. Yo creo que esto lo hicieron justamente de que no fuera una autoproclamación en un cuarto cerrado donde 4 intereses estuvieran allí, sino que todo un pueblo lo aclamara públicamente y lo respaldara. Hay una situación bastante cerrada en todo esto, porque existen todavía muchísimos vacíos, lagunas de lo que pasará luego de este 23 de enero, que, como repito, es histórico, no solo porque representa una fecha en la memoria del venezolano donde se había derrocado a una de las últimas dictaduras que se conocía contemporáneamente, sino porque ahora la Asamblea Nacional, en un cabildo abierto de esta manera, asumió las riendas del país. Hemos visto cómo Estados Unidos, entre otros países, han legitimado a la Asamblea Nacional y han legitimado a Juan Guaidó como presidente, y ahí es donde el juego se cierra. Creo que en este momento quienes tienen las riendas del país es la comunidad internacional, a la que le tocaría darle mayor espaldarazo de cara a los próximos días a la Asamblea Nacional, ya que vemos cómo Nicolás Maduro y todos quienes han sido parte de su gobierno no quieren hacer caso omiso de lo que ayer ocurrió. Así es, Jorge, así es justo esa legitimidad que le reconoce la comunidad internacional a Juan Guaidó. Él está actuando justamente en base a las facultades que le da la propia Constitución vigente, así como tú nos lo explicas. Esa elección convocada de origen
en la que Maduro se hace nuevamente con el poder es completamente ilegal, de acuerdo y en base a las propias leyes constitucionales, y la actuación de Guaidó, en cambio, está apegada completamente a derecho, a pesar de que ya salió por ahí un tribunal con magistrados, ahora sí a modo de Nicolás Maduro, para decir que pedir a la fiscalía que proceda en contra de Guaidó, que seguramente si esto avanza con el reconocimiento a la comunidad internacional, tendrá que reconocer finalmente que Guaidó está actuando de acuerdo a la propia constitución vigente. ¿Me equivoco, Jorge? Tal cual, tal cual. La lectura, bueno, que ustedes están teniendo en el exterior es la correcta, y creo que, bueno, que es lo que debería pasar, pero sin embargo, Jorge, hay que recordar algo, ¿no? Estamos hablando de que no es una situación fácil y no podemos hablar ni siquiera ni de diálogo, sino que yo creo que lo que va a pasar de aquí en las próximas horas, en los próximos días y quizás hasta los próximos meses, porque esto no es algo que se puede ver, que puede ser inmediato, es que más allá de un diálogo, lo que se viene en Venezuela es una negociación para una transición. Creo que las imágenes de ayer lo demuestran, y ese apoyo de la comunidad internacional creo que es lo que va a obligar a que esto ocurra. Además, porque las circunstancias que atraviesa el pueblo venezolano desde hace mucho tiempo son de mucha carestía, de abastecimiento en muchos sentidos, y bueno, y con un panorama económico que no es fácil. Tenemos la hiperinflación más grande de la historia del mundo. Ciertamente eso es algo que ya no se escapa de los intereses políticos, eso es algo que está metido en el bolsillo, en la cotidianidad del venezolano. Por lo tanto, creo que lo que viene de cara al futuro próximo, es una negociación para ir a una transición definitiva, para mejorar las condiciones del país, para reconstruir el país, porque ciertamente, lamentablemente, se ve claramente que el chavismo no tuvo la capacidad en 2 décadas para realmente llevar a lo que podía ser Venezuela, que es una gran potencia en América Latina. Así es, Jorge. Decíamos justamente nosotros en la narración de todo esto, que estamos ciertos, estamos seguros y más que nada expresamos nuestro deseo de que estos sean ya los últimos días de este régimen, pero no sabemos cuánto, como bien tú nos apuntas. Esto puede ser cuestión, si bien dices, de semanas o incluso meses, pero ayer veía yo una encuesta que hacías tú en tu cuenta de Twitter sobre si se pensaba que esto sería un movimiento más de todos los que ya hemos visto, o sería ya realmente el camino a la libertad. Y acá pensamos, Jorge, que hay elementos nuevos que en el pasado reciente no se habían presentado, como es esa acción clara de la comunidad internacional, que más allá de que anteriormente había exhortos, pronunciamientos, intervención para que hubiera diálogo, en esta ocasión ya no lo hay. Ya hay un claro reconocimiento y una acción por parte de la comunidad internacional hemisférica, por parte de la OEA, por parte de la Unión Europea incluso, y además pues están los ingredientes de que hoy se tiene también a un gobierno legítimamente constituido, que puede ser reconocido. Una cosa va con la otra. Son 2 elementos, digamos, que en el pasado no se han tenido, ¿no? Ha habido movilizaciones también masivas, lo hemos visto, ha habido represión, pero en esta ocasión contamos estos 2 elementos que nos dan la esperanza de que esto ahora sí va por el buen camino, Jorge. Sí, al parecer lo que está ocurriendo en el país nos da una visión de que pudiera haber un cambio de timón en la dirección del país, pero como lo he comentado, bueno, no es algo que se pueda decir que vaya a pasar mañana. Esto no puede, es algo que puede ser cuestión de horas, como puede ser cuestión de semanas. Sin embargo, creo que, bueno, lo que ocurre en Venezuela tiene que ser un análisis para el mundo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer.
y que otros países como nuestros hermanos mexicanos reflexionen también un poco de lo que está sucediendo en su país y lo que está sucediendo en Venezuela. Desde luego. Y bueno, vemos que México particularmente es uno de los países que sigue apoyando y sigue legitimando a Nicolás Maduro como el gobernante de Venezuela. Desde luego, Jorge, y aquí aprovecho para expresarte el sentir de nuestro auditorio y el mío propio y el de este equipo, disculparnos a nombre propio por esa postura lamentable que no comparte el pueblo, al menos no en una gran parte, en esta postura que ha asumido el actual gobierno de avalar a este gobierno, que es ir en contra del deseo del propio pueblo venezolano. El pueblo mexicano en sí, el pueblo enterado, el pueblo sensato, está con el pueblo venezolano y expresamos nuestra vergüenza por esa postura oficial que no es la postura del pueblo mexicano en gran parte. Jorge, quería expresarte esto porque me lo están encargando mucho aquí de parte de nuestro auditorio. Sí, no te extrañe, Jorge, que en medio de todo este ambiente, como te digo, de negociación hacia una transición de Venezuela, aterricen en tierra mexicana gran cantidad de personas involucradas a lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro durante estos años y al gobierno del fallecido presidente Chávez durante 13 años. Seguramente que sí, Jorge, así será. Ahora, digo desafortunadamente, insisto, desafortunadamente porque queremos pintar la raya en cuanto a lo que es el pensar y el sentir del pueblo con respecto al sentir oficial, al menos el que hay hasta este momento. Por otro lado, Jorge, hablábamos de esta preocupación sobre el tema de los enfrentamientos, la violencia surgida, la violencia provocada por esos colectivos maduristas, y teníamos una información de 13 personas muertas, desafortunadamente, por parte de este organismo de observación de derechos humanos. ¿Tienes tú alguna información actualizada en ese sentido? Si hay más enfrentamientos, ¿cómo está la situación en las calles, lo que tú alcanzas a ver, querido Jorge? Bueno, creo que lo mayoritario pasó entre el día de ayer y la noche, ¿no? Y antenoche también, cuando era la víspera de la convocatoria que se tenía planeada. Ciertamente, bueno, los grupos, muchos grupos paramilitares urbanos que se encuentran desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional volvieron a intimidar a la población y bueno, han habido estas muertes. Aparentemente ahorita durante el día hay como que una pequeña calma a la expectativa. Creo, me informan más bien que en horas de la noche, de la madrugada, en Petare, que es una barriada de las más populosas de Caracas, hubo enfrentamientos que no se sabían para dónde iba, porque al parecer había fuerza pública comandada por Nicolás Maduro, habían colectivos y población civil enfrentándose entre sí. Lo que nos dice que hay que ver esto como preocupante, porque podría volverse Venezuela totalmente una situación anárquica, imparable, donde no se sepa realmente hacia dónde van las calles, cuál es el objetivo, en fin. Es decir, lamentablemente, lo hemos dicho mucho en tu programa, en este tipo de situaciones, en un país como Venezuela es crítico, porque las cifras extraoficiales hablan de que pueden haber 15 millones de armas en las calles venezolanas, es decir, que cualquier persona puede estar armada y utilizarla de la manera que lo crea conveniente. Por lo tanto, en un estado como esto, lo que hay es que tomar previsiones para evitar ser víctima de cualquier situación. Sí, incluso entiendo que justamente esos colectivos pues fueron de alguna manera armados por el propio régimen, ¿no, Jorge? Bueno, sí te puedo decir algo. Los colectivos son organizaciones que nacieron originalmente no para estar armados, sino para hacer labor social, y me consta que muchos de ellos siguen siendo grupos de acción social que están metidos en las barriadas y que hacen actividades culturales, ayudas, etcétera. Pero muchos se desvirtuaron y aprovecharon esa careta para
convertirse en organizaciones armadas, parapoliciales, y justamente para ser pandillas, una especie sí, de guardia pretoriana eso, de quienes gobiernan. Eso, grupos de choque. Pues Jorge, hay que reconocer que Nicolás Maduro tenía razón en algo con ese viaje que hizo al futuro recientemente. El futuro de Venezuela pinta mucho mejor. Lo único que se equivocó es que él no va a estar ahí para verlo, de eso estamos seguros. Quizás lo vio así como en aquella película del espíritu de la Navidad, pero haciendo referencia a esa ridícula expresión que hizo. Seguramente si pudiéramos realmente transportarnos al futuro, y esperemos que sea el futuro en el corto plazo, Venezuela tiene un futuro mucho mejor, y eso nos da muchísimo gusto a nosotros, nos da mucho gusto por ti, querido Jorge. Estamos siempre al pendiente tuyo. Cuídate mucho, hermano querido. Gracias, como siempre, por esta participación. Mucha suerte, mucha solidaridad y muchos saludos para el pueblo venezolano desde acá. Vale, gracias a ti, Jorge, a todo tu equipo, a Iván, que siempre está muy pendiente de Venezuela y por supuesto siempre atento a mi persona, y a toda la audiencia que nos escucha, que los escucha a ustedes y que se mantiene informado de lo que pasa en el mundo y bueno, y particularmente en mi país. Claro que sí, nos duele y nos conduele lo que pasa allá cada día, querido Jorge, tú lo sabes muy bien. Un abrazo, hermano querido, y estamos en contacto si no tienes inconveniente para ver cómo evoluciona esto, porque son días cruciales y pues te vamos a estar dando lata si no tienes inconveniente, mi querido Jorge. No se preocupen, estaré atento a su llamada para informarles y mantenerlos informados de lo que pase minuto a minuto en Venezuela. Gracias, mi querido Jorge Luis Benesra, periodista de esos de a de veras allá en Venezuela, informando para Disyuntiva TV. Un abrazo, hermano. Gracias. Un abrazo igual.